buenos días. Les saluda Larry Rubin, presidente del American Society, organización que se formó en 1942 con la idea de traer a toda la comunidad americana a un solo organismo. Hoy el American Society representa a los 2 millones de norteamericanos que viven en México, las miles de empresas y los cientos de organizaciones no lucrativas que operan en la República Mexicana. Y bueno, con eso dicho, también un agradecimiento muy particular a nuestros aliados, a EY, a Dow, a La Moderna y a 3M. Con esto dicho, tenemos el gusto y el agrado de contar con la presencia el día de hoy, esta mañana, con la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No solamente es una gran amiga de Estados Unidos y una gran amiga de nosotros, sino también es una reconocida líder ambientalista, fue secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y actualmente es presidenta de la primera asamblea de ONU Habitat, así como Sherpa de México ante el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. Fue diputada independiente del Congreso local de 2003 a 2006 y posee una maestría en sustentabilidad por la Universidad de Harvard. Con eso dicho, subsecretaria, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días a todas, todos. Agradezco muchísimo a la Asociación de American Society of Mexico, en particular a su presidente Larry Rubin, por la invitación y la oportunidad de participar en esta discusión. Igualmente agradezco mucho esta invitación porque este es un diálogo importante con actores que, pues, por supuesto, necesitamos todos estar en comunicación sobre la pandemia que vivimos el día de hoy. Nos estamos enfrentando a una crisis compleja mundial, no solamente de salud, es una crisis que está involucrando aspectos muy diferentes, muy diversos. En este mundo que tenemos tan globalizado, esta infección ha pues impactado los sistemas económicos, los sistemas productivos, la sociedad, ha impactado la salud, evidentemente, el medio ambiente, sin ser comparable con nada de lo que hayamos visto anteriormente. Entonces, de acuerdo con diversos análisis de los organismos internacionales y también de las propias evaluaciones de los gobiernos, la crisis que estamos enfrentando no se puede separar del contexto global y va a tener efectos muy diferentes en términos sanitarios, en términos económicos, sociales, y va a afectar desproporcionadamente a las poblaciones que son más vulnerables. Entonces, en México estamos preocupados porque este tipo de fenómenos tienden a incrementar las brechas de desigualdad y por eso, bueno, nosotros estamos intentando hacer un acoplamiento de las políticas públicas en el país. En el escenario que estamos viviendo necesita una respuesta que sea coordinada, una respuesta multiactor, proactiva, que al mismo tiempo de que sea prudente, tiene que ser también y comprender la situación de correcciones en el ámbito de las medidas que se toman en el momento. Entonces, todos los países estamos tratando de innovar y estamos aprendiendo a vivir con un fenómeno como el que tenemos. El gobierno de México ha reforzado a raíz de esta pandemia su compromiso con el multilateralismo, está apostando fuertemente a la cooperación y a la coordinación internacional. Y nosotros creemos que hoy más que nunca se pone en juego la eficiencia de las organizaciones multilaterales para enfrentar efectivamente el reto que tenemos enfrente. Y México y Estados Unidos han puesto un buen ejemplo del entendimiento entre dos mandatarios de nuestros países. Hemos tenido una muy buena comunicación. Por ejemplo, el presidente López Obrador le planteó en su llamada telefónica al presidente Trump la necesidad que teníamos de acceder a ventiladores, a equipo. Inmediatamente hubo una reacción del gobierno de Estados Unidos, accedió el país México a comprar inmediatamente 211 ventiladores y se hizo un vuelo en un puente aéreo que
tuvimos también de Nevada hacia México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, esa comunicación que es ágil, que es estrecha, una relación buena que se ha cultivado en los últimos meses, ha dado cuenta de un resultado positivo para el enfrentar esto desde el punto de vista del equipamiento y de la posibilidad de acceder a ciertos insumos que necesitan ambos países para enfrentar la crisis. También sabemos que tenemos una buena alianza para enfrentar juntos la pandemia y aún así esto va a implicar retos enormes de los que podemos platicar en un momento más. Desde el punto de vista del multilateralismo, que es lo que me encargo yo de hacer aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que tenemos es una necesidad muy grande de que las instituciones vayan funcionando. Estas instituciones que se crearon para pues conseguir la paz, para defender los derechos humanos, hoy están emplazadas a tener una colaboración internacional para contener la pandemia, para cuidar a los enfermos y tratar de que pues no tengamos tantos decesos en todo el mundo, y finalmente también para buscar la vacuna que se necesita para terminar con esta amenaza. Entonces, el secretario general de las Naciones Unidas ha llamado a buscar soluciones globales que sean solidarias, que sean eficaces, y las ve como una salida única a esta crisis que están enfrentando tanto los países desarrollados como los países en desarrollo. Y mientras persista el COVID en un solo país, la crisis va a estar presente en todos lados. Entonces, esto es una de estas tareas en sí mismas globales que no podemos resolver, una problemática que no se puede resolver desde la política solamente nacional. Y hoy por eso es importante la coordinación internacional, el liderazgo para dar una respuesta a la pandemia y pues tratar de vincular los esfuerzos entre todos los países. Aún así, nosotros sabemos que el multilateralismo es un modelo en crisis, que falta una gestión que tenga pues, resultados más tangibles para los países que están presentes en los organismos multilaterales, y que también sabemos que hay cierta polarización en los temas del apoyo a las organizaciones multilaterales. Por eso, en este sentido, México sí es un país que tradicionalmente ha apoyado desde el sistema de Naciones Unidas y también otros organismos que trabajan desde el mundo multilateral. Y hoy por hoy nosotros nos congratulamos de ver la solidaridad global que ha demostrado el Plan Global de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas ante el COVID-19. El secretario general hizo un llamamiento que busca reunir un poco más de $2,000 millones de aquí a fin de año para atender las necesidades más apremiantes de la pandemia, y a finales de abril ya se habían recaudado 880 millones de pesos, más o menos 44% de esa meta tan solo en 2 meses. En este plan se está enmarcando en una respuesta más amplia del sistema de Naciones Unidas, que se compone de 3 componentes críticos para salvar las vidas, proteger a las personas y reconstruir mejor el tejido social y económico que vamos a estar vulnerando después de la pandemia. Este plan representa, primero, pues una buena respuesta humanitaria, se ha complementado con un enfoque de salud pública que está integrado en un plan estratégico de la Organización Mundial de la Salud, y también se complementa con un marco de apoyo socioeconómico que necesitan urgentemente algunas naciones y sociedades frente al COVID, poniendo en práctica un esquema de solidaridad global, de responsabilidad compartida, para que pues no pase lo que siempre ocurre, ¿no? Que los países más rezagados tienen un impacto mayor. Imagínense, si los países desarrollados hoy por hoy están viendo muy comprometidas sus cadenas de valor, de suministro, sus empleos, su desarrollo productivo, ahora lo que puede ocurrir con países con un desarrollo incipiente.
Entonces, en este ámbito también se alinea un llamamiento del Gobierno de México que se hace en la cumbre virtual de líderes del G20, que fue el 26 de marzo. El presidente López Obrador participó, expuso la necesidad de crear mecanismos que permitan el acceso igualitario de todos los estados a material médico, a tratamientos y a una eventual vacuna. Y después también México propuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas esta resolución 74-247, en donde 179 estados votaron a favor o aceptaron la cooperación internacional para garantizar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipos médicos para enfrentar el COVID-19. Esto, bueno, es una muestra un poco del espíritu que tiene el Estado mexicano en este ámbito de cooperación. Posteriormente a eso, México, en el marco de la Cumbre de Respuesta Global al Coronavirus, anunció nuestra adhesión a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias, es el CEPI por sus siglas en inglés, un think tank que tiene su sede en Oslo, en Noruega, y nosotros somos el único país de América Latina que hoy por hoy estamos integrados en esta coalición y que estamos también haciendo un llamado a otros países latinoamericanos de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe, la CELAC, para contribuir al CEPI, al desarrollo de una vacuna. Desarrollar una vacuna es una tarea larga, compleja, que necesita altísimos recursos financieros y una expertise científico y tecnológico muy alto. Entonces, somos parte de este esfuerzo internacional y con nuestra incorporación estamos reafirmando, obviamente, la vocación que tenemos de que todos los países somos corresponsables en la búsqueda de la solución y México también, y por eso también inclusive aporta económicamente al desarrollo de esta vacuna. Finalmente, quisiera decir que nuestra participación de México en estos ámbitos multilaterales se funda en un impulso solidario estratégico que nos permite abonar a una causa dirigiendo nuestras capacidades diplomáticas, financieras, científicas, hacia un lugar que es común con otros países del mundo. Pensamos que si hay, por ejemplo, en el tema de la vacuna, diferentes tracks de investigación, aisladamente va a ser más lento el desarrollo y obviamente el impacto en la salud y en la economía también será más lento. De tal manera que también nosotros participamos en este esfuerzo común en la idea de que pues, pueda garantizarse un acceso más equitativo y más rápido a una posible vacuna. En México también estamos interesados en la colaboración de cooperación técnica científica y también estamos haciendo un grupo de trabajo con la UNAM y otros entes públicos y privados para que sean partícipes del desarrollo de esta vacuna. En segundo lugar, además de esta cooperación multilateral, me gustaría platicar cómo estamos viendo los efectos en la economía. Obviamente todos estamos preocupados por este tema. Las economías se han cerrado, se han paralizado, las sociedades que hemos tomado en el mundo, las medidas de aislamiento social que son severas y que son solamente comparables a situaciones de guerra, estamos padeciendo los impactos duros del desempleo y de pues, la falta de consumo. Muchas empresas en todo el mundo, en nuestros dos países, Estados Unidos y México, tienen riesgo de cerrar, los empleos están comprometidos. Hay muchísimas incógnitas en relación a lo que sabemos de este virus, lo que no sabemos sobre cuánto va a durar, cuántas olas va a haber de este virus, si va a haber una inmunidad o no, o va a poder haber un recaimiento de personas, o si va a mutar. Todo esto genera grados muy amplios de incertidumbre que nos obligan a tener una respuesta muy contundente, pero al mismo tiempo nos obligan a proteger lo más posible las condiciones de salubridad y de vida, ¿no? de la gente. Entonces, nosotros estamos obviamente unidos a ustedes en la preocupación sobre los impactos económicos y sociales que va a dejar la epidemia en el paso por nuestros países. Se ha hablado en la Organización Internacional del Trabajo de una pérdida hasta de 195 millones de empleos de tiempo completo en el mundo.
Y en América Latina, como ustedes saben, este es un tema que de por sí es un reto, el empleo. Lo mismo en Estados Unidos, son retos estructurales de las dos economías. Y también se ha pronosticado, por ejemplo, en la CEPAL, que a raíz de las medidas para contener la epidemia, el PIB regional se va a caer más o menos 1.8%. No es descartable que la pandemia también lleve a una contracción más o menos del 3-4%. Entonces, todo esto va a ser un estrés económico muy, muy fuerte. Los sectores que pueden sufrir las mayores contracciones estarán en el comercio, el transporte, los servicios empresariales y sociales, que proveen más o menos el 64% del empleo formal. Y el 53% del empleo de toda la región se da en actividades informales, que es un sector que también, de hecho, está significativamente afectado. Porque aparte este sector está basado siempre en los contactos personales, informales, y entonces está completamente detenido. El contexto regional se caracteriza por tener profundas desigualdades económicas y sociales, y por lo tanto también la afectación desproporcionada que va a haber entre los estratos sociales diversos en los países va a ser muy difícil. Los organismos internacionales, los que hemos consultado, entre ellos la ONU, el Banco Mundial, la OCDE, hablan de que la profundidad y la duración de los impactos de la recesión va a depender en mucha medida de todas las políticas y los esfuerzos que se empiecen a hacer en etapas más tempranas de la pandemia y no dejarlos hasta el final. Ahora bien, México ha pasado por una transformación fuerte de gobierno. Me parece que tenemos un problema todavía más duro en el acoplamiento de las dos economías, porque las economías están acopladas y su regreso o su retorno a la actividad se pensaría que también debería estar acoplada. Sin embargo, la pandemia no está acoplada y no está más enfocada con la misma estrategia y con las mismas medidas en los dos países. Y esto nos va a implicar una problemática adicional. La crisis que engendra la pandemia va a afectar sectores vulnerables y también va a afectar cadenas de suministro que están engarzadas, absolutamente integradas. Entonces, nosotros estamos viendo con atención lo que están haciendo otros países. El canciller Marcelo Ebrard ha estado intercambiando, no solo los puntos de vista y lo que Relaciones Exteriores pensamos que tenemos que hacer con las empresas que están en el país, que son de capital exterior, sino también de cómo poder trabajar de la mano con el Banco Nacional de Comercio Exterior, la oficina del presidente, la jefatura de oficina y nosotros, para ir protegiendo estas cadenas de valor y para también continuar con una estrategia que habíamos iniciado el año pasado para incentivar la inversión extranjera directa en el país, que va a ser compleja, y también el comercio exterior. Entonces, los espacios de colaboración previos a la pandemia, teníamos 5 sectores importantes que íbamos a desarrollar: las industrias de agronegocios, la automotriz, la aeroespacial, la farmacéutica en sí misma, las tecnologías de la información, y entre ellas, todas estas están jugando también un papel importante para el combate a la pandemia, y otras, bueno, como sabemos, han estado cerrando, en términos de que son sectores que se han considerado no esenciales en un país y en otro país sí. Y todo esto implica un posicionamiento complejo y que desde mi punto de vista tendrá que, más que analizar sectores, analizar las regiones del país, la frontera, los lugares en donde ya la pandemia pasó, en donde no fue tan incisiva, para poder generar protocolos rápidos de regreso a una economía de una nueva normalidad que esperamos ir teniendo. Finalmente, quisiera compartirles que ustedes saben que ProMéxico es una institución que el presidente López Obrador decidió extinguir. Tenía ciertas características incompatibles con el modelo actual económico y de estrategia económica de México.
Y estas atribuciones las asignaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, nosotros en la Subsecretaría de Multilaterales hemos asumido esas funciones y creado un área especial de impulso económico global, con desafíos, con retos y también con muchas oportunidades. Ahora, la verdad es que el plan que teníamos en impulso económico global está viéndose impactado severamente por la crisis del COVID y lo vamos a tener que replantear. Sin embargo, me gustaría compartirles que en esta nueva misión que tenemos, nosotros buscamos orientar nuestra política multilateral hacia una inserción natural del sector privado local en el contexto internacional y en las cadenas de valor globales. Y estamos trabajando en 3 pilares. Uno que es la diplomacia económica, que no era muy común en el pasado, pero que nosotros estamos utilizando todas nuestras capacidades diplomáticas para desarrollar proyectos geopolíticos que sean exitosos y en donde el peso del Estado y de la diplomacia y del servicio exterior es importante. Estamos desarrollando una agenda de promoción de la inversión extranjera directa apoyada con una coordinación muy interesante interinstitucional con Bancomext y con la oficina de Alfonso Romo. Y después estamos haciendo toda una agenda de negocios internacionales para maximizar el esfuerzo de promoción económica en el extranjero. En esta estrategia, los Estados Unidos, que son nuestro principal socio comercial, tienen un papel muy relevante. Estamos muy atentos a la evolución que pueda generar los impactos del COVID en los 2 países para poder ir reactivando estas líneas de trabajo que emprendimos recientemente. Finalmente, me gustaría terminar diciendo que nosotros nos parece que vamos a tener que hacer un regreso a unas actividades en donde la situación de México es aún todavía más compleja que la que pueden vivir países que tienen una solvencia muy grande, unas arcas grandes. México tiene desigualdades estructurales sociales que van a tener un impacto muy importante en nuestro posible futuro desarrollo y que el escucharles a ustedes y el poder tener esta vinculación, el hacer que nuestra comunicación sea ágil, el ponernos a su disposición aquí en la subsecretaría para poder resolver algunos problemas que puedan tener con diversas áreas de la administración pública, es parte de esta misión de no solo reconstruirnos, sino reconstruirnos mejor e ir todavía más estrechando vínculos y lazos de cooperación que han sido históricamente de gran calidad, muy, muy estrechos y que ahora, hoy más que nunca, nuestros intereses comunes nos exigen todavía estrecharlos más. Quiero dejar aquí mi intervención, estimado Larry y amigos, amigas, y bueno, pasar a sus preguntas o comentarios que son de mi interés. No, pues muchísimas gracias, subsecretaria. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos viene platicando, aparte de los diferentes ejes que la misma subsecretaría está manejando. Sin duda creo que son muy importantes. Y usted comentaba sobre cómo las 2 economías están acopladas, ¿no? Pero realmente como están viviendo 2 realidades muy distintas entre México y Estados Unidos, naturalmente esa coordinación pues es parte de un trabajo conjunto que se tiene que hacer día con día, ¿no? ¿Usted cómo ve la normalización hacia los próximos 60, 90 días? Digo, porque normalización entre comillas, ¿no? No habrá una normalización como tal, pero algo que ya se convierta en que las personas regresen a sus fuentes de empleo, etcétera, etcétera. Mira, Larry, este es un tema en donde nosotros tenemos una parte de la información, pero no somos la cabeza del sector que tiene que guiar, ¿no? El regreso a una economía más normal. Es la Secretaría de Economía la que está haciendo todo el plan, pero hay juntas permanentes y hay obviamente, primero, toda una base científica de salud que ha llamado, no solo en México, en todo el mundo, a un quédate en casa, un cierre de industrias. Por otro lado, una demanda incesante de industrias que necesitan regresar. No veo muy lejana el día que vamos a empezar a poder reabrir muchas industrias.
Por supuesto que el criterio de la industria que está engarzada con la economía estadounidense es uno de los que están discutiéndose, debatiéndose y más sensibles. Hay también la oportunidad de tener otras industrias que se vayan a ir favoreciendo, la farmacéutica, la de medicinas, que tienen que abrir, que tienen que permanecer abiertas y que tienen que incentivarse. Y todo está ahora en el análisis de cuáles van a ser esos protocolos, cómo van a ir regresando las industrias, qué se necesita, cómo vamos a tener, por ejemplo, que tener los controles de movilidad, de pruebas, las sanas distancias, los controles sanitarios. Y ya hay experiencias en otras partes del mundo que México analiza, en donde se ha venido regresando escalonadamente a determinadas actividades industriales, laborales y también sociales. Estamos en una situación en la que inclusive países que ya habían regresado vuelven a tener brotes y tienen manejos. Entonces, no hay realmente un camino ya seguro a seguir. Y por eso es tan complicada la decisión de cómo hacerlo. Sobre todo en un país como México, en donde el fenómeno tiene que reducirse. O sea, todavía estamos en la espera de un pico para que después vayamos de salida. Y en la medida en que vayamos de salida o bajando la incidencia de la enfermedad, es como vamos a tener que pues, planear el regreso. Lo bueno es que en esta etapa se ha estado preparando, ¿no?, todos estos protocolos y conociendo, y yo espero que estén listos estos protocolos para que se puedan implementar de manera inmediata en cuanto la Secretaría de Economía decida por sectores, áreas, zonas o número de personas que van a regresar a laborar. Muchísimas gracias. También nos acompaña nuestra presidenta del Comité de Eventos, Raquel Besudo, y sé que tiene una pregunta. Raquel, por favor. Hola, qué gusto saludar aquí a mi subsecretaria, que además es una gran amiga. Querida Marta, ¿qué hay en cuanto a derechos humanos? Y aprovecho para también preguntarte sobre la migración. ¿Cómo vamos manejando eso en cuanto a la Secretaría? Querida Raquel, qué gusto tengo de saludarte. Muchas gracias. Mira, los temas de derechos humanos son muy interesantes ante la pandemia porque se cruzan todos. O sea, tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a un medio ambiente sano, tenemos el derecho a la vivienda, tenemos el derecho al trabajo, tenemos el derecho a una alimentación apropiada y todo eso, todo se ha visto vulnerado por la pandemia en México y en todo el mundo. Entonces, inclusive, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, en este caso, por ejemplo, los derechos económicos están más vulnerados que nunca. Y al mismo tiempo en que unos derechos hoy por hoy son privilegiados, cual, por ejemplo, pues ahorita estamos hablando de una crisis de salud y los derechos humanos que están relacionados con la protección de la salud, la población vulnerable, por ejemplo, adultos mayores, población indígena, mujeres, niñas, niños, adolescentes, población con discapacidades, todos ellos tienen una situación particular de vulnerabilidad ante la pandemia y sus derechos tienen que ser protegidos de una manera especial. Sabemos que en el mundo, por ejemplo, se habla de la atención privilegiada. Hoy, por ejemplo, yo veía en The Guardian un artículo sobre cómo la pandemia ha exacerbado el racismo y, bueno, se atienden a unos sí, a otros no. Otros, por ejemplo, en México, en donde tenemos situaciones de violencia intrafamiliar y donde las mujeres y las niñas que estamos en casa y todos quedándonos en casa, estamos también sometidos en algunos casos a situaciones extremas de violencia y de violación de los derechos humanos de las mujeres. Y así tenemos muchas partes de los derechos humanos que, si de por sí en México tenemos desafíos para poder cumplir estos derechos, los tenemos un poco exacerbados. Sin hablar, por ejemplo, también de la situación que puede ocasionar la inseguridad, por la falta de, ahora sí, de acceso a recursos, a un modo de vida de mucha población. Entonces, atentos y alertas en la situación de
vulnerabilidad en la que los derechos humanos quedan ante una pandemia como tenemos, y además de que tenemos que estar al mismo tiempo que estamos atendiendo unos derechos, se descobijan otros. Y eso es un poco, pues es un poco complicado para todos los países, no solamente para México. En temas de migración, creo que aun cuando tenemos una retracción en la migración del país, no son las mismas cantidades de personas de Centroamérica que vienen, ni tampoco los que van a los Estados Unidos. Me parece que vamos a tener dos tipos de desafíos. Uno, en cómo garantizar una migración segura, ordenada y regular. México ha sido uno de los principales promotores de este pacto global y cuando habla uno de una migración segura, pues también tiene que atender la posibilidad de infecciones del COVID entre la población migrante. Y por otro lado, también me parece que vamos a tener que reflexionar entre México y Estados Unidos muy de fondo en lo que será el impacto de la migración post-COVID, porque va a tener una modificación. Últimamente habíamos estado ya en control, tenemos un regreso mayoritario de mexicanos a México, al país, de repatriaciones, más que de expulsión de migrantes mexicanos. Era más la población centroamericana que estaba migrando a Estados Unidos. Y ahora, después de esto, la verdad es que vamos a tener una nueva situación, un mapa diferente de la migración que vamos a tener que enfrentar también con una estrategia distinta. Muchas gracias, subsecretaria. Y parte de esta tarea que usted tiene, aparte de la atracción de inversión, entonces, no menor, ¿verdad? Porque pues es importante para crear empleo en México y ahora complicado con la pandemia, pues a veces es difícil inclusive poder planear qué se puede hacer al respecto, pero seguramente ya lo están viendo en la subsecretaría, un poco de los planes hacia futuro, probablemente 2, 3 años para continuar atrayendo inversión. ¿Nos podría platicar un poco más a detalle? Pues mira, yo creo que aquí hay varios proyectos interesantes en que México ya había tenido iniciados. No solo lo del tren y estas obras de infraestructura, pero por ejemplo, el corredor transísmico. Hoy, desde mi punto de vista, este último cobra una relevancia particular, porque se generarán condiciones. Uno, en una zona del país que es una zona en donde se conjugan una serie de oportunidades y también de necesidades. Es una zona que puede asimilar una cantidad de población migrante para el trabajo. Es una zona en donde hace falta mucho desarrollo. Es una zona en donde podemos armar una muy buena infraestructura para la instalación de industrias que puedan venir a procesar todos sus, pues hacer maquilas, hacer procesamiento de bienes que vayan a pasar de aquí a otro país del mundo y donde podamos atraer inversión de mucha industria internacional a instalarse aquí y poderse pues conectar estos dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Esa creo que es una buena esperanza para el país. En segundo lugar, yo veo que a pesar del impacto que ha tenido el COVID en el turismo, México debe generar una estrategia de seguridad y de garantía de seguridad en la salud para que los turistas regresen de inmediato al país. Y he participado en algunas conversaciones para poder hacer, por ejemplo, que zonas como Cancún, la Riviera Maya, otras después en el Pacífico, puedan hacer un regreso inmediato, seguro, en donde se invite realmente a los turistas a estar en un destino seguro, pero para esto necesitamos muchísimas cosas. Una perfecta estrategia de pruebas, una perfecta estrategia de sanitización, la certificación de los servicios turísticos y, por supuesto, una comunicación adecuada al exterior para dar, pues, explicar de qué se trata la nueva forma de viajar en el mundo post-COVID. Y México tiene que ponerse a la vanguardia en este aspecto porque hay toda una economía regional que depende del turismo y tendrá que ser uno de los sectores también que regresen rápido. Y por supuesto los sectores
de los que depende económicamente México, y quizás lo debía haber puesto en primer lugar. Toda la industria automotriz, de autopartes, aeronáutica, aeroespacial, tiene que recuperar rápidamente su capacidad y su fuerza laboral, y en eso tiene que concentrarse, yo creo, los esfuerzos de la estrategia de retorno. Enorme reto para cualquier país, ¿no? Y obviamente también para México, pero qué bueno que se sigue viendo hacia adelante, hacia los planes. Raquel, por favor. Yo creo que es un reto tremendo este confinamiento, pero creo que por otro lado vamos a salir mejores personas, vamos a tener que reestructurar nuestra existencia y, bueno, sabiendo que tenemos gente tan preparada en la Secretaría, nos deja bastante optimistas y, bueno, agradecerle infinitamente su tiempo. Secretaria, y a ti que obviamente el CELAC es importante, no todos lo conocen, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente del CELAC este año, un nuevo organismo desde el 2011. ¿Nos podrá dar unas palabras sobre las prioridades del CELAC? Perfecto. Gracias. México es el presidente pro tempore, ¿no?, de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe. Esta es una organización que, bueno, tiene todos estos países y que la verdad es que tenía un perfil como más político. Y Ebrard es un hombre y un político muy en el hacer, y entonces le ha dado un giro muy interesante con la presidencia del presidente López Obrador y el activismo internacional que ha tenido México en la región del mundo. Lo que han querido hacer es que a partir de la CELAC se hagan proyectos y se implementen proyectos de manera conjunta. Entonces, por ejemplo, les tengo 3 ejemplos del tipo de cosas que se hacen en esta comunidad de Estados americanos y del Caribe. Se está empezando, uno, en hacer compras consolidadas. Entonces, por ejemplo, pues los países todos somos demandantes de determinadas medicinas, medicamentos muy comunes que compramos todos por millones para las poblaciones, y que uniéndonos entre todos, los precios a los que podemos acceder por economías de escala pues son más baratos. Entonces, hay toda una iniciativa de compras consolidadas regional. Hay otra iniciativa, por ejemplo, de océanos, de poder hacer una gestión integrada. Por ejemplo, tenemos un problema del sargazo, que pues es un fenómeno que va y viene en el Caribe, que llega a Cancún. ¿Cómo manejarlo de manera aislada? ¿Cómo no tener una estrategia común con todos los demás desde el punto de vista del monitoreo y también de la comunicación y de la contención o el manejo del sargazo y de la atracción de la tecnología que necesitamos para su control? Entonces tenemos otro proyecto también ahí, ¿no?, para poder cooperar en este sentido entre los países que tenemos las costas amenazadas por el sargazo. Y finalmente, por ejemplo, en este caso del CEPI, estamos convocando a los países de la región a también ser donantes. Y México lo que hace es decir, bueno, no, México pone 1 millón de euros para el CEPI y vamos a poner €1 por cada euro que ponga otro país de América Latina. Entonces, eso también incentiva, y no vamos a decir quién puso cuánto. Queremos en un bloque ser aportantes del CEPI para encontrar esa vacuna, y también para que posteriormente la región pueda tener una voz y un voto de cómo se tiene acceso a una eventual vacuna del COVID. Son muchas las formas multilaterales de cooperación que podemos tener en la región, y también muchas de estas formas las hemos aprendido de nuestra propia relación con Estados Unidos. La relación es obviamente, pues es culturalmente empática, hablamos casi todos español, hay una situación geoeconómica similar, y en este sentido pensamos que es un espacio, solamente dura 1 año, es muy rápido, entonces tenemos que ser muy proactivos para que sus resultados sean buenos. Y su secretaria, gracias por acompañarnos en este foro virtual del American Society. Sé que tiene otro compromiso de parte de Raquel, mi co-host aquí en el evento, y aparte presidenta del comité. Raquel, ¿quieres decir unas palabras? Bueno, quizá a lo mejor agregar que sería interesante en algún momento oír
cómo podían las dos economías, tanto la americana como la nuestra, acoplarse nuevamente después de esta pandemia. Pero yo creo que es un tema como para otra conferencia. Totalmente, gracias Raquel. Y Gracias. nuevamente, subsecretaria, pues como decía Raquel, a lo mejor para otra conferencia, continuar platicando con usted, porque tiene muchos proyectos en los que está involucrado usted, la Secretaría, sin duda el Canciller, y nuevamente de parte de la comunidad americana, de la American Society, agradecerle su participación y le deseamos mucho éxito en los próximos días, semanas, porque sabemos que están trabajando a marchas forzadas y pues se lo agradecemos. Al contrario, muchas gracias, es una gran oportunidad y espero poder tenerla nuevamente muy pronto. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Marta.